Iglesia como madre nos va preparando, va disponiendo nuestro corazón para acoger al Señor que viene. Adviento es esa venida del Señor, pero es necesario que nosotros nos preparemos a esa venida, que tengamos un corazón abierto para poder acogerle. Y eso pues no consiste simplemente en una espera pasiva, sino en una actitud interior activa de salir al encuentro del Señor que viene. Y a través de las lecturas, la Iglesia nos va presentando y haciendo surgir en nuestros corazones la esperanza. ¿Por qué? Pues porque el Señor viene y viene como Salvador. El Señor viene a salvar y es un Dios compasivo, un Dios que ve el dolor de su pueblo, que ve el abandono de su pueblo y que, aunque su pueblo ha sido infiel, digamos, está enfermo por su propia culpa, está recogiendo los frutos de su pecado, el Señor todavía tiene misericordia de él. Esto es grandioso, ver cómo el Señor, cómo se presenta a sí mismo en el Antiguo Testamento. Él habla de dos manifestaciones de su misericordia, ¿no? Gesed, que es una fidelidad que Dios tiene a sí mismo. Es decir, aunque el hombre no merece que Dios se compadezca de él, porque traiciona siempre su alianza, Dios es fiel a sí mismo, es fiel a su amor y no se traiciona a sí mismo. Dios sigue amando porque no puede dejar de amar. Es cierto que el hombre puede rechazar el amor de Dios, pero Dios no puede dejar de amar al hombre, incluso al hombre pecador. Y Dios no deja de buscarnos, de salir a nuestro encuentro. Dios quiere curar, sanar, consolar. Es su misión, ¿no? Muchas veces el profeta dirá: consolad, consolad a mi pueblo. ¿Y cuál es ese consuelo? Pues saber que Dios mismo viene, ¿no? Que viene en persona, y que viene con poder y que viene para sanar. Sanar las heridas que nosotros mismos nos hemos hecho con nuestros pecados, que son las más importantes. Viene como Salvador. Es un Dios que siente ternura, que se conmueve ante la necesidad de su pueblo, porque están abandonados como ovejas que no tienen pastor. No saben dónde ir, no tienen quien les conduzca, están abandonados a su suerte, perdidos. Y ese Dios que es fiel a sí mismo se compadece. Y el amor de Dios es siempre un amor no solamente afectivo, sino un amor efectivo, un amor que se encarna y que se hace cercano al hombre, y que el Verbo se hace carne para asumir nuestra pobreza, para cargar sobre sus hombros nuestros pecados, y de esa manera Él ser el médico y la medicina, porque es su vida, su presencia, su cuerpo en la Eucaristía, a través de los sacramentos, como el Señor nos cura. Él se hace médico y se hace medicina, y sigue teniendo esa compasión por su pueblo. Entonces, nosotros pues tenemos que llenarnos de esperanza y llenarnos de gozo, porque esta salvación de Dios viene, se acerca, no deja de venir. La grandeza de la liturgia de la Iglesia es que no es simplemente un recuerdo vacío, sino que tiene ese poder del memorial, de hacer presente aquí y ahora esa fuerza salvadora de Dios. No es algo del pasado que recordamos, sino que Dios viene realmente, viene a través de la liturgia, viene a través de la palabra de Dios. Dios sigue pasando a nuestro lado, llamando a la puerta de nuestro corazón. Y nosotros podemos estar adormilados, con el corazón embotado, seducidos por las cosas de la tierra, dándonos vueltas a nosotros mismos, haciendo el centro de todo nuestro propio gusto, nuestro querer, y olvidando a ese Dios que viene, ¿no? También podemos, muchas veces, la gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: ¿qué salvación espero yo? ¿No? Dios viene como Salvador, pero ¿cuál es la salvación que yo espero? Porque hay hermanos nuestros que solo esperan una salvación material,
Para ellos la salvación es tener dinero y tener salud. No piensan en la vida eterna, no ven una salvación trascendente, no piensan que esta vida se termina y que la verdadera salvación es la salvación del pecado, que es el mal absoluto. Dios no nos promete una vida sin dificultades, sin sufrimientos, sin cruces. No, no es eso. Pero sí promete su compañía, su cercanía. No se esconderá tu maestro. El Señor está a nuestro lado. Es su cruz la que nosotros llevamos y Él la lleva con nosotros. Entonces, una de las grandes lecciones que tenemos es que aprender a sufrir, descubrir ese sentido sobrenatural de nuestro sufrimiento, porque la falta de salud, las dificultades, incluso los fracasos humanos. Yo puedo fracasar humanamente, he hecho un proyecto humano o quería hacer una carrera o un trabajo o una empresa y no ha salido y he fracasado. Bueno, pues Dios puede servirse de eso para un bien mayor, porque son bienes relativos. El único mal absoluto es el pecado y, por supuesto, la perdición, ¿no? El no alcanzar la vida eterna. Eso sí es la frustración, eso sí es el fracaso absoluto. Entonces Dios permite muchas veces sufrimientos humanos o falta de salud para que eso nos ayude a relativizar las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en los bienes del cielo, en los bienes que no pasan, en ese tesoro que Jesús nos dice que nadie nos podrá arrebatar, ¿no? Atesorad tesoros en el cielo, con el amor, con las buenas obras, con la confianza en Dios, viviendo y usando de los bienes de este mundo de tal manera que no nos impidan para alcanzar la vida eterna, que nunca se conviertan para nosotros en idolillos, en dioses que nos roban, son como sanguijuelas que chupan la sangre de nuestra vida espiritual y nos debilitan y se ponen en el lugar del verdadero Dios, que es quien tiene que ocupar nuestro corazón, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Entonces, este Dios Salvador se hace también presente a través de su iglesia, a través de los sacramentos, pues a través de los sacerdotes, sus ministros. Dios ha querido encarnarse. Dios se ha hecho visible, se ha hecho tangible en Jesucristo. Si dice San Juan, ¿verdad? Lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos del verbo de la vida, Dios ha querido encarnarse y por eso los sacramentos de la Iglesia son como una prolongación de la encarnación. Son signos sensibles, visibles, que nos dan una gracia invisible. Y Dios ha querido que para que haya sacramentos haya necesidad de sacerdotes. Por eso necesitamos orar. Hay muchas necesidades de sacerdotes. Basta mirar las estadísticas, cómo están los seminarios, la edad media de los sacerdotes, cuántos sacerdotes mueren cada año, cuántos se ordenan. Y entonces, cuando uno ve eso, pues claro, podemos caer en la desesperación. Y ciertamente tenemos que tomar conciencia de que hay una situación difícil, que va a ser un reto, ya está siendo, pero va a ser un reto mayor. Pero ¿cuál tiene que ser nuestra reacción? La fe, la confianza y la oración. Lo más importante, lo que el Señor nos ha dicho es orad, rogad al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. Por supuesto que habrá que cultivar las vocaciones, hacer campañas vocacionales, dar una buena formación en los seminarios, pues todo eso es necesario, ¿no? Que los sacerdotes demos un testimonio pues de alegría, de coherencia en nuestra vida sacerdotal, porque eso también hace visible para los jóvenes pues la belleza del sacerdocio. Pero sobre todo tenemos que orar, porque la iglesia es de Dios, es de Cristo, y es a Él, al dueño de la mies, a quien tenemos que pedir ese don, porque solo Dios puede llamar. Los demás somos instrumentos, podemos ser como un micrófono que repite su voz, pero la voz viene de Dios, solo Dios llama. Solo Dios puede tocar el corazón de un hombre o de una mujer para llamarle a su servicio. Y si no es así, no habría vocaciones en la iglesia. Habría funcionarios, sería como una empresa humana, una especie de contrato que recibe un dinero, pero no, esa vocación, esa llamada viene del Señor y solo del Señor. Y solo del Señor. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que siga llamando con fuerza, que seguro pues que Él lo hace, claro.
O sea, y tenemos que pedir también pues, que los jóvenes respondan. Normalmente eso, no hay una crisis de vocaciones, de llamadas, sino hay una crisis de respuestas. Hay falta de generosidad, falta de fe, materialismo, crisis en las familias. Todo esto pues hace que las respuestas se dificulten. Pero también es verdad que en los tiempos más difíciles es cuando Dios ha suscitado pues más santos en la Iglesia. Los tiempos de dificultad a lo largo de la historia, cuando uno mira y lee la historia de la Iglesia, siempre ve que precisamente ahí es cuando Dios suscita santos, como una manera como de compensar ese vacío, o quizá que precisamente esas dificultades exigen una mayor confianza, una fe más grande, un trabajo y una entrega mayor, y eso hace que en esas crisis surjan santos, y donde hay santidad también hay fecundidad. Pues vamos a pedirle al Señor que siga llamando, que envíe trabajadores a su mies, y pidamos al Señor también por los jóvenes, que no se dejen seducir por el mundo, por las cosas efímeras, transitorias, ni por el tener las cosas, ni por los placeres efímeros, sino que sean como atraídos, seducidos, ¿no?, por esa belleza de Jesucristo crucificado. Y rezar, ¿no?, pedir con insistencia, con fervor: Señor, danos sacerdotes santos, ¿no? Santifica, protege a nuestros sacerdotes, que somos también hombres frágiles. Protege, santifica a nuestros sacerdotes. Como decía Santa Teresita en esa oración tan bonita, ¿no?, que sus manos consagradas no se manchen, que sus labios que tocan cada día tu sangre preciosa no sean contaminados por el mundo. Bueno, pues danos sacerdotes santos, para que también a través de ellos la Iglesia tenga pastores y que las ovejas no estén sin pastor, abandonadas, sino que haya sacerdotes en la Iglesia que nos alimenten, que alimenten al pueblo de Dios con la palabra, con la Eucaristía, que curen y ejerzan esa misión también sanadora a través de la confesión. Todo esto a este Dios misericordioso, a ese Dios que se compadece, a ese Dios que mira a su pueblo y se conmueve en sus entrañas al ver sus necesidades. Pues roguemos como hijos, con confianza, que así sea. Ayúdame, ayúdame, ayúdame.